información. Agora.gov.pa, /contrato Minera Panamá. Minera Panamá se sentó al final. Es cuestión de plata, ¿no? Todo el movimiento efectivo. Señor. Está disponible en la plataforma del 24 de marzo y concluye el 22 de abril. Panamá sigue creciendo. Gobierno Nacional. Buenos días, muy buenos días, mi querido Panamá. Un día seguro que va a ser un gran día, que reza nuestro eslogan. Siempre partimos por la seguridad en lo que vayas a hacer para que puedas tener un gran día, indistintamente de los resultados. La idea es de que puedas realizar los objetivos y los planes que tienes. Y bueno, un día de verano, nuestro compañero Néstor Ríos no va a estar acompañándonos hoy. Tenemos la visita del licenciado Nicolau, pero ahora vamos a hablar del tema de fondo. Vamos a leer un par de noticitas ahí que sucedieron esta semana. Kenia Porcel recibe nuevo revés en la Corte Suprema. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la firma forense Evans Group, actuando en calidad de apoderada especial de Kenia Porcel Díaz. Y recibe un revés en esta situación de los procesos que se le atañen a ella, los procesos que le están siguiendo a ella de alguna manera u otra por acusaciones que tienen, de varias acusaciones que tienen, ¿no? También es importante que pues sepan que va a haber el Panama Greek Fest del 2023, el sábado 25 de marzo, de 12 de mediodía a 11 p.m. en la comunidad helénica. Eso es allí en Viaporras, donde está el templo de la comunidad helénica. Van a tener un fest ahí de Greek Fest de todo, de comidas griegas, de actividades griegas, de baile griega, una actividad cultural y gastronómica, por lo cual pues le estamos informando para que todos participen en esta actividad. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó este viernes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no reconocer el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo, por lo que llama a las autoridades a garantizar el derecho a igualdad y no discriminación de las familias diversas conforme a los estándares interamericanos. Licenciado, yo no sé si es que no llega la información completa a los estamentos internacionales, pero es la Constitución, ¿no? Yo creo que más que nada no es que no se quiera, es que la Constitución, pues, palabras más, palabras menos, dice algo. No se puede hacer lo contrario a menos que se modifique la Constitución, ¿cierto, no? Así es. Lo que sucede es que, buenos días ante todo a la audiencia. En mi opinión y como juristas, todos los juristas están de acuerdo precisamente en el hecho de que constitucionalmente la Corte Internacional no puede obligar, no tiene poder coercitivo de obligar a una nación soberana en donde su Constitución establece parámetros, y mientras la Constitución lo establezca para garantía de todos sus ciudadanos, ningún organismo externo e internacional tiene la facultad de obligar a nuestro país a cambiar su legislación, porque es un acto constitucional. Así de sencillo, yo también coincido, no es que no se quiera, es que para poder, la Constitución no puede ser que es bueno para algo y malo para lo otro, la Constitución es nuestra Carta Magna, tenemos que basarnos en ese documento que se estableció en un momento determinado. Si creemos que hay que actualizarlo, que hay que modernizarlo, que hay que mejorarlo, pues hay que modificar la Constitución, hay que llamar a una constituyente y seguir todos los procedimientos de lo que es modificar la Constitución para que entonces pueda incluirse ese artículo o modificar ese artículo y que todas las personas, pero no es algo discriminatorio, es que era lo que teníamos nosotros como Constitución y como todos los países del mundo, ¿no? Somos un país soberano, tenemos derecho de tener nuestra propia Constitución, y nuestra Constitución establece que la familia es el núcleo central de la sociedad. Así es. Y mientras eso siga existiendo y mientras no se modifique, pues es un principio constitucional inalienable, totalmente.
Así mismo es, y Panamá, pues la sorpresa, recientemente se dio un juego Panamá-Argentina, que es bueno que lo manifestemos, y Panamá demostró una calidad de fútbol interesante, porque pues no permitió que Argentina, que todos decían que iba a barrer y que iba a meter no sé cuántos goles, y no era el cuadro, el cuadro principal de Panamá, eran los muchachos que no son el primer cuadro, y hicieron un trabajo excepcional, un trabajo excelente en Argentina con la selección, con la selección que ganó el Mundial, la mejor selección del mundo. Ciertamente. Y los panameños, pues, hasta el primer tiempo, y hasta gran parte del primer tiempo, lo habían puesto a Argentina a correr y a tirar. El portero excelente también, le paró, tiene un logro importante, le paró un par de cañonazos a Messi. Y que bueno, felicidades a la selección de Panamá por ese resultado. En lo político, pues muy activado, el PRD acaba de sortear los puestos a los diferentes candidatos a presidente de la República. Calixto Silgado se ganó el número 1, el número 1, el número 2, Pedro Miguel González, el número 3, Juan Felipe Pití, el 4, José Gaby Carrizo, el 5, Franklin Arosemena Torrijos, el 6, el doctor Cristiano Adame, el 7, Leonel Alexis Rodríguez y el 8, Eduardo Ríos. Así es que el PRD, pues en lo propio, en estos momentos el vicepresidente de la República está en República Dominicana, haciendo su labor como vicepresidente en una conferencia internacional que está realizándose allá. Cristiano Adames anda por San Blas, creo que anda en otras actividades por allá. Igual Pedro Miguel también anda está muy agitado el partido, y Martín Torrijos, que decidió lanzar su candidatura, todavía no hemos visto qué partido lo va a apoyar, pero está haciendo lo propio, reuniéndose con gremios, reuniéndose con organizaciones, está dando entrevistas, estuvo en la Estrella de Panamá dando entrevistas de lo que él conceptúa como lo que debería tener un gobierno para el futuro. Señala muchas situaciones internas en el partido PRD y señala muchas situaciones que él cree que debería el gobierno mejorar. Y bueno, él propone pues desarrollar estas actividades una vez que sea nuevamente presidente de la República, si es que el pueblo así lo define. Pero pues como les decía, el PRD muy agitado, el Cambio Democrático igual. El domingo el Cambio Democrático midió fuerzas entre la corriente de Rux y la corriente de Ricardo Martinelli, que pues estaban en confrontaciones o siguen en confrontaciones. La candidata de Ricardo Martinelli o de Yanivel Ábrego, Nadine González, presenta pruebas de actas falsificadas en elecciones internas del CIDI, y ella dice que le va a demostrar con pruebas que cientos de actas fueron falsificadas con el propósito de suplantar las actas originales para eliminar el voto, denunció la candidata a la mujer de la secretaria de la Mujer del Cambio Democrático, Nadine González, que está respaldada por Yanivel Ábrego. Por otro lado, la diputada Rosas, que fue la que pues el tribunal dice que ganó, están también pues manifestando. Lo que es cierto es que el partido pues Cambio Democrático, lejos de yo estar internamente dentro de esa organización, pues se demuestra que está bien dividido y que no tiene una concepción, un lineamiento directo en ese sentido. Por otra parte, Rux también levanta la mano, y por otra parte Martinelli pues también levanta la mano. Además, Martinelli posteó en sus redes sociales una encuesta de Zip Gallup que lo pone a él con el 46% de la intención del voto si fuera este fin de semana, con el 12% Ricardo Lombana, el 8% está Rómulo Rux, el 4% Gabriel Carrizo, el 4% Blandón y otros. Habría que ver cuáles son los otros. No sé si Martín Torrijos está considerado ahí, no sé si Pedro Miguel está considerado ahí, no sé si el doctor Adame está considerado, pero ya hay una hasta el momento, y esto está empezando, así que pues tenemos que entender que esto está empezando. Le manifestaba que Gaby Carrizo está en la 28 Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno representando a Panamá, viendo las oportunidades de cooperación y contribución al progreso. Esto es en República Dominicana. También el síndrome, se celebró esta semana el Día Mundial del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo, y es un día que se busca concientizar en el mundo y a los panameños de que las personas con síndrome de Down no son menos que nadie, son panameños que también necesitan su equiparación y su igualdad. Y la Alcaldía de Panamá el día de hoy tiene una actividad en el Parque Urraca conmemorando también y realizando esta actividad. Van a tener pues jóvenes que tienen síndrome de Down realizando actividades culturales, y van a realizarse actividades deportivas y bueno, de todo, para que también vayan y acompañen y celebren, no desde unas redes sociales, no poniendo una foto del síndrome de Down, sino de que participen y puedan desarrollar o convivir con ellos un poco y apoyarlos. Se celebró los 50 años del Consejo de Seguridad en Panamá. Recordemos que en marzo del 73 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en Panamá y reconoció las aspiraciones panameñas de recuperar la soberanía. Fue una derrota diplomática para los Estados Unidos. Esto fue quien gobernaba en ese momento, el presidente, el general Torrijos, realizó, y el objetivo del general Torrijos era la firma de los tratados Torrijos-Carter, evidentemente, pero fue estratégico él con un grupo de hombres y mujeres, y visitó gran parte de los países del mundo presentándole la realidad de lo que vivíamos los panameños, y logró ese apoyo generalizado del Concierto de Naciones Mundiales, apoyarlo a él en esa gestión para recuperar el Canal de Panamá y erradicar esa colonia que teníamos aquí por parte de los Estados Unidos, y logró traer ese Consejo de Seguridad, que creo que era el primero que salía de las Naciones Unidas, logró traerlo a Panamá y logró esa votación. El evento concluyó el 21 de marzo con 330 votos favorables que apoyaban a Panamá y que vetaban a los Estados Unidos en esa realidad, y que pues logró que al final en el 77 pues el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que también tuvimos la bondad de tener un presidente consciente en ese momento, y Jimmy Carter logró y aceptó y firmó el tratado Torrijos-Carter, que pues ya todos conocemos el resultado. El canal manejado por los panameños con una gran cantidad de divisas y de recursos económicos que se disponen para el desarrollo nacional, y es de lo que nos tiene hoy en día como una de las naciones de Latinoamérica más exitosas, libra por libra, dólar a dólar, aunque muchos panameños no lo querramos ver, o muchos panameños no dimensionamos esto porque no estamos inmersos en esta realidad, pero el éxito de Panamá a nivel internacional, gran parte se debe a la administración del canal, a que tenemos esta franja canalera, y voy a para allá porque si no me voy emocionando en el tema del canal de Panamá. Atletas transgénero no podrán competir en pruebas femeninas internacionales. El presidente de World Athletic afirma que la decisión está guiada por el principio general de proteger la categoría femenina. Esto es lógico, yo creo que esto no debemos ni discutir. Esta vaina ni siquiera debería estar en el tapete. O sea, sí, tú eres transgénero, tú de repente sientes que no eres hombre, que eres mujer, pero hey, tu cuerpo, tu contextura física es de un hombre. Entonces, ¿cómo tú vas a competir con la contextura física de una mujer? No se puede, no se debe, por Dios. Entonces, si tú eres transgénero, bueno, busquen una categoría nueva de transgénero y vayan y compitan en esa categoría. Entonces, porque ahí sí van a estar de tú a tú, pero tú no puedes competir con una mujer siendo un hombre, o viceversa, una mujer compitiendo con un hombre siendo una mujer. No físicamente y científicamente no da, y van a tener evidentemente mucho mayor éxito, y ninguna mujer va a querer participar porque van a decir, si los transgéneros tienen toda la fisionomía masculina, nos ganan, son más grandes, las brazadas son más grandes, la fuerza del músculo es más grande, no vamos a poder ganar nunca, y vamos entonces a tener una actividad deportiva que era exitosa, vamos a tener
pues definitivamente negativa. Así que Desigual. es desigual. Así que en buena hora que se tomó esa decisión y invitamos a los transgéneros a que peleen por su categoría y puedan competir en su categoría. La Caja de Seguro Social abrió un proceso administrativo a funcionarios que por sustracción de fentanilo. Bueno, el escándalo del fentanilo, la Caja de Seguro Social abrió un proceso administrativo a un funcionario del área de la salud, quien presuntamente es el propietario del maletín con insumos y medicamentos, entre los cuales figura el fentanilo, que fue encontrado en el área indebida. Y bueno, ya ustedes saben, el fentanilo, pues manifestaron que es una droga no sé cuántas veces peligrosísima y la utilizan para la confección de drogas, de estupefacientes y bueno, la verdad es que tiene un costo interesante en el mercado afuera, así que esto pues va a ser una realidad interesante saber quién fue y cómo fue que se dio esa situación para que no vuelva a pasar, ¿no? Japón, tricampeón del Clásico Mundial de Béisbol, le ganó este martes 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico de disputa en Lone Depot Park en Miami. Y hace 10 años República Dominicana ganó el Clásico de manera invicta. Este martes la selección nipona, los japoneses, igualaron esta hazaña, terminaron esta edición con marca de 7 juegos ganados, 0 juegos perdidos. O sea que los japoneses se alzan invictos, le ganaron a todos los equipos que participaron, que fueron 7, y le ganaron a los 7 juegos. Así que los japoneses dando cátedra de béisbol. Y bueno, noticia, el precio del litro de la gasolina subirá y el diésel bajará este viernes, o sea, ayer fue esta realidad. La cantautora panameña Erika Ender recibe oficialmente el récord Guinness Largest Social Global Development Project Competition por su proyecto Talempro. Recordemos que Erika Ender, ha desarrollado este proyecto de Talempro, en la cual le da oportunidades de arte y de canto a personas que no tienen la posibilidad, y esto lo ha reconocido como Guinness y le ha dado su reconocimiento. Así que importante. El Ramadán también, más que un ayuno, es sagrado y cultural. Todos los años de 1.900 millones de musulmanes en todo el mundo celebran el Ramadán, una educación espiritual profunda en la que el musulmán sale de ayuno renovado y depurado. Todas las autoridades felicitaron a todos los musulmanes por el Ramadán y nos unimos a esas felicitaciones. Como Panamá pues es un crisol de razas y tenemos aquí musulmanes, judíos, hindúes, tenemos chinos, tenemos de todo en esta tierrita. Por eso es que somos tan reconocidos a nivel mundial y por toda nuestra diversidad y nuestra cultura. Así que felicidades a ellos también. Y ya terminamos el tema de las noticias que estuvimos recogiendo esta semana. Luego los invito a que participen con la Alcaldía de Panamá, que está desarrollando estas actividades en el Parque Urraca recientemente para conmemorar el día del síndrome de Down. Y bueno, tenemos al licenciado Nicolau, que nos acompaña. Yo, licenciado, cuando venía caminando, yo siempre firmo un avance de lo que va a ser el programa, y yo decía que no estoy de acuerdo con, valga la redundancia, con acuerdos de pena en temas como violaciones de niños y niñas. No estoy de acuerdo, no puedo entender y no puedo, ahora tú no voy a explicar, ¿no? Pero sí mi posición es que ni siquiera deberían los jueces tocar un tema de acuerdo en nada, cuando es un tema de violación de niño y niña. Vamos al juicio y te vamos a condenar por la máxima. O cuando un asesino ya es confeso. Recientemente vimos un caso de que hubo un acuerdo de penas con los que ultimaron a un transportista, ultimó a un pasajero y se desarrolló un acuerdo de pena. No sé, porque a lo mejor uno habla con pasionismo y uno piensa que ¿por qué acuerdo de pena no debe existir? Pero
mi posición inicial es que no, en estos casos, porque sé que hay otros casos donde son más complejos y los acuerdos de penas invitan a las personas a que participen y a que den más información para un acuerdo de pena para un narcotraficante que pueda decir quiénes más participan de la red de narcotráfico, puede existir un acuerdo de pena. Pero en estos casos en particular, como asesinato y como violaciones, este programa es uno de los... Este programa y nosotros desde la Asamblea, acá por coincidencia, el jueves posteé un TBT de una de las participaciones mías en la Asamblea cuando estaba impulsando un proyecto de ley para aumentar la pena a violadores de niños y niñas. Y justo en ese momento, en los momentos en que yo impulsaba este proyecto de ley, se desarrollaba un acuerdo de pena con un violador de unos niños y una niña. Entonces me tocó pedir la palabra y hablar de ese tema en la Asamblea, y lo posteé el jueves pasado. Pero ahora nos toca hablar en propiedad. ¿Qué es un acuerdo de pena, licenciado? Buen día nuevamente. Bueno, voy a referirme un poquito al aspecto social. En definitiva, pues la percepción en muchos casos de la ciudadanía y de todas las personas, pues consideran que el acuerdo de pena básicamente no es más que un ingrediente de impunidad para aquellos delincuentes. Bueno, lamentablemente es un concepto que nuestra legislación penal de manera formal la instituye precisamente para lograr las colaboraciones y en muchos casos la confesión oportuna del infractor de la tipología penal. En ese sentido, bueno, tengo que coincidir con usted, pues hay aspectos, hay delitos muy serios, delitos que en verdad nos llenan de estupor y de malestar, y lo que crea en la ciudadanía es un sentimiento de impunidad para estos delincuentes que en alguna forma pues se acogen a este tipo de instituciones jurídicas que existen en nuestro Código Procesal Penal. Pero como dice un adagio, ¿no? Dura es la ley, pero es la ley. Y básicamente tenemos esas prerrogativas a través de nuestro Código Procesal Penal que establece este tipo de actividades dentro del sistema penal acusatorio. Fueron una de las instituciones que se establecieron precisamente para, por economía procesal, por economía de los procesos, lograr evitar hasta cierto punto la activación del engranaje jurídico completo y que nuestras autoridades invirtieran tiempo, recursos humanos y un montón de activos precisamente para dar con los autores del hecho que en realidad en un momento dado se suscite. Pero bueno, contestando a su pregunta, nos debemos referir directamente a lo que el artículo 220 del Código Procesal Penal establece en sus disposiciones, que es la parte medular de lo que significa un acuerdo de pena. Dice el artículo 220: a partir de la audiencia de formulación de la imputación y antes de ser presentada la acusación al juez de garantías, el Ministerio Público y el imputado podrán realizar acuerdos relacionados con, primero, la aceptación del imputado de los hechos de la imputación, es decir, la relación que existe o la aceptación de la autoría del hecho que cometiese en un momento determinado y que producto de los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, por los agentes investigadores, han dado como resultado su vinculación formal ante el hecho criminoso que se ha investigado. Ok, vamos a parar en este punto. Esto quiere decir que si a mí me acusan de algo y yo reconozco que sí soy candidato a tener un acuerdo de pena. Sí, por supuesto.
Si digo que me mantengo en que no, entonces es lo contrario. Sí, se va al proceso, a las etapas procesales que se tienen que respetar. Aunque yo tenga las pruebas necesarias, por decirte algo, vamos a poner un caso fehaciente, un caso propio. Violador de niños. Lo agarraron con las manos en la masa. Le voy a formular el cargo. Ya lo tengo ya. Él puede decir, yo voy a reconocer que sí violé el niño, pero hazme un acuerdo de pena. Esto es lo que... Como hemos establecido conversación fuera de cámara, como se dice, existen elementos muy informales en las cuales el Ministerio Público, como bien dice usted, viendo todos los elementos y todo lo demás, ahí el Ministerio Público tiene la discrecionalidad de aceptarlo o no. Y eso lo podemos entender de una forma normal, porque si yo cuento con todos los elementos que te vinculan al hecho punible, yo no necesito hacer un acuerdo de pena contigo. Por supuesto. Porque yo tengo todos los elementos que te vinculan al hecho. Así es. Están en mis manos. Así es. Entonces, básicamente, dudo mucho que un fiscal quiera correrse ese clásico a sabiendas de que ya no necesita de verdad ningún acuerdo de pena. Okay. Y esa sería la posibilidad más acertada ante un hecho como ese, un hecho tan... O sea que el acuerdo de pena vendría a ser más que nada cuando las pruebas son difíciles. Sabemos qué es, porque tenemos información de que, pero no es solamente saber o no solamente es la información, sino es que tener las pruebas necesarias para poder que la condena sea una condena. Entonces ahí, como no tengo las pruebas suficientes y puede haber una ventana para que el tipo se me escape, lo llevo a un acuerdo. Sí, correcto. O sea, recordemos que el acuerdo de pena no es una imposición que un fiscal hace. Es un deseo del imputado porque se ve acorralado o se pueda ver y por la asesoría de su defensor. Okay. En pocas palabras, reconocimiento fotográfico, huellas. No tienes para dónde coger, muchacho. Exacto. Solicita un acuerdo de pena. No es primera vez que delinquí. Ok, eso también te ayuda mucho. Entonces lo que debes hacer es solicitar el acuerdo de pena, presentarle al fiscal las opciones, porque debemos entender que el acuerdo de pena es un derecho que tiene el imputado. Okay. Es un derecho. Okay. Pero está a discrecionalidad del fiscal aceptarlo o no. Esa es una El acuerdo de pena es entre las partes, el acusado y el fiscal. Así es. Entonces ellos después lo llevan al juez. Una vez se haga ese acuerdo en donde los elementos que provee el imputado se ajustan a la realidad de las pruebas y los elementos que lo vinculan a ese hecho, es entonces cuando el Ministerio Público valora esa colaboración o esa confesión oportuna y el reconocimiento tácito de haber cometido o ser el autor del hecho punible, para entonces validarlo ante el juez de garantías, que en su efecto sería que una vez presentado en el término de considerar que no es más que un convenio entre las partes esenciales determinadas por la ley, y Ministerio Público, imputado y su defensa, cuya premisa principal es, en primer lugar, la aceptación total o parcial por parte del imputado, voluntariamente aceptada por este, con la anuencia de su defensor legal, de los cargos que le son imputados, o siendo el escenario de revelar al Ministerio Público, que sería la otra contraparte, su disposición o su anuencia a colaborar de manera eficaz para evitar que se realicen otros actos delictivos, aportando información importantísima para descubrir los autores o el autor o los autores de ese hecho punible. Entonces, esas dos aristas son muy importantes establecerlas. Entonces, básicamente lo que el acuerdo de pena busca es precisamente darle la oportunidad. Pero usted me va a decir, bueno, pero ¿dónde está la eficacia del acuerdo de pena? Bueno, en muchas de las investigaciones o los actos de investigación que se realizan, a veces el Ministerio Público no cuenta con los elementos potenciales para poder vincularlo al hecho.
Más que nada se trata de una circunstancia muy coyuntural que puede dar como consecuencia que en base a la presión o a un sinnúmero de circunstancias que se puedan originar, el imputado con la asesoría de su defensor lo aboque a entrar a esa negociación precisamente buscando un solo objetivo: la atenuación de la sanción penal que le corresponde por la autoría de ese hecho. Y ese es el trasfondo. O sea, el imputado en este momento se está viendo acorralado, no tiene para dónde coger, y lo único que queda es acogerse al acuerdo de pena. Precisamente lo que va a ir en favor de él, disminuyéndole incluso hasta un tercio de la pena. Y esa colaboración en cuanto a ese tema también tiene otra arista, y lo vemos también en el mismo artículo, ¿no? El segundo numeral de ese artículo establece que la colaboración eficaz del imputado, ese sería otro escenario, para el esclarecimiento de un acto delictivo, supóngase una organización criminal que tiene que ver con venta de droga, tráfico humano, venta de narcóticos, etcétera. Exacto. Entonces, la situación es que, ok, fiscal, yo voy a colaborar con ustedes para de que ustedes den con los autores o los que estén involucrados en ese hecho. Ese es mi compromiso. Ese compromiso encierra un acuerdo, porque es un acuerdo entre las partes. Ok, si tú colaboras y es eficaz la operación o la información, pues tú vas a ser beneficiado posiblemente con la disminución de la pena o incluso hasta la erradicación del mismo caso. O sea, exonerarte de la responsabilidad penal hasta cierto punto o desvincularte de ese hecho criminal. Y esa es la garantía, pero esa también tiene su arista. Porque, ok, ¿cómo hace un fiscal en este sentido para poder asirse de esa herramienta? Bueno, lo básico sería, ok, como dice la norma, y podemos leerla en el quinto párrafo, creo, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto párrafo. No obstante, dice el artículo, si el imputado debe comparecer como testigo principal del cargo ante el tribunal, por supuesto, la no formulación de cargos quedará en suspenso hasta tanto cumpla con su compromiso de rendir el testimonio. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a concederle el beneficio respectivo y en caso contrario se procederá a verificar lo relativo a no te voy a soltar hasta tanto no comparezcas y señales dentro del proceso quiénes son los que forman parte de la organización criminal. Y básicamente, como ya hemos establecido, es simplemente una acción volitiva de parte del imputado para lograr ese beneficio. Pero también existen algunas circunstancias muy interesantes que a veces son como complicadas, ¿no? Y traen como consecuencia la posibilidad de que existan acuerdos de pena que por lo general no son muy satisfactorios para los afectados. Como el reciente que sucedió del transportista, sí, claro, que agredió, murió la persona, hubo un acuerdo de pena y ya de una vez los afectados dijeron... Bueno, en base a eso, la responsabilidad penal del individuo no es que se le va a levantar, simplemente el individuo debe ser sancionado como la ley lo establece, siempre y cuando beneficiándolo producto de ese acuerdo que existe entre el fiscal y el imputado, el acuerdo de pena que se acogió precisamente y que fue avalado por un juez de garantías, en donde se cumplieron todos los mecanismos procesales acorde a la realidad, fue lo que en realidad actúa como agente legitimador de dicho acuerdo. Ahora, la pregunta mía específicamente en este caso, los familiares se quejaron. ¿Los familiares pueden presentar algún tipo de solicitud para que este acuerdo de pena sea eliminado y se mantenga la sanción máxima a la persona? Bueno, procesalmente no procede. Ya lo que dicte el juez ya...
Acuérdese de que ya hay una disposición tanto jurídica, legal, establecida en un procedimiento penal, y la otra circunstancia es que hay un engranaje judicial que ha establecido ya un proceso en donde dio como resultado una condena en firme. Y esa condena en firme, imagino yo, que es la que va a establecer el término que ese individuo va a estar privado de libertad precisamente por el acto punitivo que hizo. Los familiares de las víctimas, sea cual sea, los familiares de las víctimas no participan de este proceso. Bueno, técnicamente en el tema del acuerdo están al margen. Y bueno, existen otros mecanismos los cuales la asistencia a las víctimas pues de alguna forma tienen algún tipo de injerencia. Hablábamos también de la posibilidad de las acciones civiles que producto de haberse generado un acto delictivo le haya producido afectaciones directas. Ahí no hay acuerdos. Ahí no debe haber acuerdo, simplemente la exigencia de una reparación civil que puede traer como consecuencia una especie de indemnización. Cosa que es como fuera de todo contexto, porque la vida no tiene precio. Así mismo es. Entonces, se considera como una especie de acto fuera de contexto y de lo anormal, para no decir otra cosa, de que se vaya a pedir un resarcimiento pecuniario por la vida de una persona, ¿no? Ahora, no es ilegal. Simplemente se tiene que buscar el momento jurídico precisamente para proceder ante los tribunales civiles solicitando las indemnizaciones correspondientes producto del hecho criminoso que originó el daño a esa persona, a esos familiares. Porque podemos hablar de que puede haber sido que ese señor sea el padre de una familia, el que generaba el ingreso familiar, la economía del hogar, y es ahora estas personas han estado o han quedado en un estado de indefensión total. Entonces hace un revés sustancial a la vida de esa familia, y que lo que más que todo ha sido un acto perjudicialísimo ante la circunstancia que se ha suscitado, y de verdad que a veces es un poco incongruente la aplicación de la norma, y por eso decíamos que la ley es dura, pero es la ley. Licenciado, ¿qué beneficio trae esto? Bueno, los acuerdos de pena, en mi humilde opinión... Eso no existía antes, ¿no? Sí, siempre ha existido. Okay. Sí, los acuerdos que antes era de que yo te confieso, para poder rebajar la pena yo tenía el derecho de declararme confeso y arrepentido, y eso significaba también una disminución sustancial de 1/3 de la pena. No es lo mismo cumplir 12 años que 7. Exacto. No es lo mismo. Claro. Entonces, esos acuerdos existían, ¿no? El tema fundamental es que ahora en el proceso penal acusatorio se modernizó la figura y se estableció un procedimiento para que hubiese esa misma figura en beneficio de los imputados, precisamente por economía, para evitar la activación de todo el engranaje judicial, para evitar gastos y costos que genera un proceso, porque si nos ponemos a pensar un proceso que va en las 3 fases... Y antes el común denominador era la mora judicial. Así es. ¿Esto ha beneficiado en gran sentido? Por supuesto que sí. En mi opinión, por supuesto que sí. ¿Sí? En mi opinión, por supuesto que sí, porque antes el fiscal tenía la discrecionalidad de decir, bueno, Picota, yo sospecho que tú estás enredado en el hecho, así que te voy, para poder tenerte cerca, te declaro detención preventiva. Y ahí te tiran en una celda. 2, 3 años. Y tú todavía esperando que el fiscal se acuerde de ti. En ese entonces funcionaba de esa manera. Ahora se le ha retirado esa discrecionalidad, y es a través de un juez de garantías que debe validar los actos que un fiscal en un momento determinado genere, incluso allanamientos. Antes los fiscales decían, llámame a la policía y vamos a allanar, yo tengo la orden para allanar y vamos a allanar. No, ahora no.
Ahora yo tengo que presentarle como fiscal al juez de garantía los elementos contundentes que establezcan que Picota Está tiene en involucrado. su casa armas y municiones ilegales. ¿Y cómo lo sé? Por trabajos de investigación, Inteligencia. seguimiento, inteligencia, lo que sea. Pero ahí está. Incluso eso se hace mucho con los temas de ventas De armas, drogas de drogas, correcto. y de armas y todo lo demás. Entonces, esos actos de investigación tienen que ser validados por el juez de garantías, que le va a dar el ok al fiscal, proceda. Y eso es lo que, en teoría, debe garantizar la imparcialidad en el proceso. Y así evitar de que en un momento determinado la facultad que en ese entonces tenía el fiscal, evitar de que cayera en esos errores personalizados y como ya todos sabemos, se llenaron las cárceles de tanta gente, que había gente que tenían 5, 6, 7, 8 años esperando juicio y no había forma. Exacto. Ahora usted entra al sistema, el sistema lo lleva en 48 horas, máximo usted debe estar frente a un juez y ese juez tiene que dictar una sentencia. Usted se declara culpable, inmediatamente se le sanciona penalmente. El juez de garantía, en el momento en que usted solicita el acuerdo de pena, el juez de garantías valida ese acuerdo entre el fiscal y el imputado y en ese mismo acto de audiencia lo sentencia. Ahí mismo. Ahí mismo, pum, vaya, Listo. y se acabó. Qué bueno. Dime algo. No hay... ¿Se pudiese hacer que se le quite a un proceso en particular los acuerdos de pena? Te lo digo porque, y aquí me acaba de decir Carlos Pérez también, cuando yo sea diputado voy a aumentarle la pena a los violadores de niños y niñas. Y eso fue uno de los aumentos que logré yo y un equipo el equipo de nosotros y otros diputados logramos un aumento de pena. Bueno, Pero no estábamos claros o no, el factor del acuerdo no fue considerado en ese momento. La pregunta mía es, ¿pueden algún diputado retomar el tema de violadores de niños y niñas, eliminar la posibilidad de algún acuerdo entre las partes? bueno. ¿O va en contra de los procesos internacionales? Porque nosotros nos entrellamos, tú no tienes idea cuánto nos costó ese debate. Inclusive la fiscalía mandaba a abogados, a los fiscales a participar de las discusiones y teníamos encontrones ahí, porque los fiscales o la institución que le toca impartir leyes en muchas ocasiones trata de velar por la integridad del detenido. O sea, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro, y nosotros, pero no me cabe que estas bestias que dañan el futuro de los niños y las niñas tengan consideraciones. Nosotros queríamos aumentar 50 años, no se podía aumentar 50 años porque la pena mayor era el asesinato, y entonces encontramos una cantidad de obstáculos al procedimiento y a la ley que al final sí hubo aumento, pero no era el aumento sustancial que nosotros queríamos. Tuvimos que limitarnos ahí. Entonces, luego yo presenté otra iniciativa de ley donde buscaba la revisión total de las penas para tratar de aumentar lo que haya que aumentar y poder subir lo que haya que subir. Pero bueno, no se dio el tiempo necesario y ahora hay otras personas que están pensando en este tema. Pero la pregunta es, aterrizando con la pregunta es, ¿podría llegarse a alguna eliminación de algún tipo de acuerdo en este proceso en particular, o en este caso, en estos casos en particular, que se eliminen y no le demos la discrecionalidad ni al fiscal, ni al delincuente, ni al abusador a poder negociar nada? Tú simplemente vamos hasta lo último, buscamos la prueba y te llevamos a tu condena máxima. ¿Habría la posibilidad o eso es todavía...? Bueno, yo no soy experto en el desarrollo legislativo ni en el tema legislativo. Lo que sí puedo opinarle en ese sentido es que no hay ningún factor que impida que al momento de que el sentido que el diputado o el legislador en su momento quiera brindarle a una modificación de una norma,
pueda establecerse. Puede haber algunas modificaciones como la exclusión a través de una disposición jurídica o una modificación al Código de Procedimientos Penales, en donde en un momento dado la Asamblea considere que debe haber una especie de supresión a aquellos delitos que sean contra la libertad sexual de los niños, contra X o Y actuación. Claro. Me parece a mí que es una discrecionalidad y una función real del legislador o el diputado. Ojo, diputados, que tiene la facultad de poder lograr modificar en un momento determinado en una X disposición. Para eso están. Claro. Para eso están. Claro, debe haber una consulta. Sí, una discusión amplia del tema. No van a haber. Todos no van a estar de acuerdo. Claro. Pero lo que se pretende es buscar la manera de poder crear una especie de certeza del castigo. Correcto. Que Correcto. Estas normas en estos momentos, pues, muchos delincuentes las utilizan precisamente conociendo que es una disminución sustancial de una pena que líquidamente era el doble. Exacto. O sea, esa es la realidad. La realidad es el el doble. acuerdo de pena es así. Sí, porque te va a un tercio, pero con buen comportamiento. Y si soy primerizo en haber delinquido, más tengo abajo ese derecho. Y por ende, entonces puedo gozar de algunas prerrogativas. Ahora, hay delitos que no lo permiten. Hay algunos delitos que no te permiten ciertas libertades. Sin embargo, lo importante de todo es que si se tiene la voluntad política y se tiene la voluntad real de querer proteger a nuestros niños y niñas de estos depredadores, créame que el diputado tiene la herramienta en su mano. Tiene la herramienta precisamente para ajustar, modificar o subrogar una disposición que considera que no se ajusta a nuestra realidad diaria. Porque no es lo mismo hace 20 años atrás. Correcto. Un violador. Correcto. Que lo que es ahora. Correcto. Ha habido una discusión muy fuerte en cuanto al tema de los registros de violadores. Que no, que eso es inconstitucional, que moralmente me van a acusar a mí, yo no tengo pruebas. ¿Qué podemos hacer? Exacto. Buscar el bien común. Si la modificación produce certeza del castigo, y yo, créame, yo soy más consecuente en el sentido de, ok, usted me habla del aumento de una pena, pero si yo tengo ya un registro donde las penas ya están debidamente dosificadas, lo que yo buscaría sería la alternativa de quitar esa puerta a algunos tipos de delitos que son gravísimos, como el caso de las violaciones a la criatura. Claro. Entonces yo le cierro la puerta a ese delincuente. Eso. Pero es que él tiene derecho. Sí, pero ¿y el derecho de la víctima? Así mismo. ¿Y qué pasó con el derecho de los familiares? ¿Qué el derecho de esa criatura? Y no solamente eso, o sea, esa puerta abierta le estás dando la oportunidad que este tipo salga en esa cantidad de años en menos tiempo y vuelva a cometer el... ¿Qué nos garantiza que no lo va a hacer? Exacto. O sea, y ahí es donde entrarían los mecanismos judiciales, entonces, en cuanto a los registros de violadores, de identificarlos y tenerlos en un banco de datos debidamente accesible a las autoridades policiales. Correcto. Y a las autoridades judiciales, a fin de que ya se sepa dónde están, dónde ubicarlos. Señores, la Asamblea tiene las herramientas en la mano. Inclusive logramos en ese tiempo que ya en la última fecha que se evidenciara quiénes son y dónde son, y que haya un banco de datos para que pueda accesar, por ejemplo, las escuelas puedan decir, hey, fulano de tal investiga. Así es. No voy a ser que voy a contratar al que me va a dañar a los niños aquí de los clientes. Entonces, y han habido situaciones en que de ese tipo de individuos han estado rondando escuelas. Exactamente. Han estado rondando lugares donde los niños están. Y es peligroso, ¿no? Y en ese sentido somos del criterio, es una opinión muy, muy particular, que en definitiva sería interesantísimo que se legislara precisamente en busca de poder lograr encajonar esos delitos y evitar
que con impunidad estos individuos puedan lograr acuerdos que de alguna forma los beneficien con una disminución de la pena. Ahora bien, habrá mis detractores, tendré detractores. Oye, los derechos humanos de esos hombres. Como lo ¿Y que dónde tiene, están los derechos humanos? como lo que tiene Bukele. Así es. Eso es normal. Estuvimos hablando la vez pasada aquí del tema de Bukele, el fenómeno Bukele, y el fenómeno Bukele es como tú apuntas. O sea, tu preocupación es el derecho de la gente buena. Claro. Entonces, el que está haciendo esto, delinquiendo, el que está abusando de los niños y las niñas no tiene ningún tipo de derecho, nada. El derecho de que vas a estar guardado y que te voy a dar tu comida, bueno, pero no tienes por qué tener ningún tipo de acuerdo de nada, de ningún tipo. O sea, bueno, ¿en qué momento del proceso sería ya nosotros partiendo de que estamos en contra de que haya acuerdo en algunos, vuelvo y repito y recalco? Nosotros, ya lo escucha usted y también coincidimos con lo que usted plantea y es una de nuestras propuestas siempre, estamos en desacuerdo con acuerdos de pena en algunos casos. Pero hay otros casos que sí ameritan acuerdos de pena. ¿En qué momento es el indicado para que pueda desarrollarse un acuerdo de estos? Bueno, los momentos procesales que surgen a raíz de ese tema es cuando existe primero la voluntad por parte del imputado de lograr acercarse al fiscal y a través de ese acuerdo poder poner en conocimiento al fiscal a través de una aceptación tácita de los hechos que se le imputan en esa primera fase, lograr evitar por economía procesal activar todo el engranaje jurídico. El segundo caso, como ya le expliqué, es la colaboración eficaz. Esto se da mucho más en los casos donde hay organizaciones criminales activas que de alguna forma con el testimonio del vinculado pudiese lograrse la aprehensión y la desarticulación de organizaciones criminales que de alguna forma u otra pudiesen estar al margen de la ley. Entonces, el momento procesal para solicitar debe ser presentado ante el juez de garantías antes de la imputación de los cargos. Es decir, cuando el juez de garantía me llevan ante el juez de garantía para que el juez de garantía valide la actividad realizada por la fiscalía, el propio fiscal le presente al juez de garantías que el imputado se ha acogido al derecho del acuerdo de pena y que él como fiscal o como fiscalía lo acepta. Entonces, si es así, entonces el juez de garantías hace que el imputado le hace unas preguntas. ¿Usted está de acuerdo con el acuerdo de pena? ¿Alguien lo obligó? ¿Alguien lo coaccionó? ¿Lo hizo por voluntad propia? Etcétera, etcétera. Eso le da la validación al juez de garantía de que él técnicamente lo ha aceptado como tal y entonces le da esa validez jurídica a dicho acuerdo. Entonces, es en ese momento, antes de que el fiscal le impute los cargos. Entonces, ese acuerdo de pena es la llave que el juez de garantía tiene para inmediatamente iniciar el proceso sancionatorio, es decir, sentenciarlo. Entonces, esa sentencia, como bien señala la ley, es de 1/3, un poco más, o sea, dependiendo del delito, hay una dosificación de la pena. Entonces, por lo general, al acogerse al acuerdo de pena, tiene una pena líquida. De esa pena líquida hay que deducirle el tercio al cual tiene derecho precisamente ese delincuente al haberse acogido a ese acuerdo. Y eso es lo que técnicamente el juez va a imputarle como sanción. Y eso es un beneficio, porque claro, no es lo mismo, como decimos, 10 que 7. Exacto. Entonces, en esa línea de pensamiento es lo que beneficia y es lo que el delincuente tiene como una especie de puerta para poder lograr. Pero todo tiene que ser validado a través de la efectividad que en un momento dado, si en el caso de una colaboración eficaz y oportuna, pueda lograr el Ministerio Público llegar a una eficaz sanción a los imputados que puedan haber vinculado en el hecho público. Hombre, licenciado Nicolau, docencia. La verdad es que ha sido una hora de docencia y le agradecemos mucho
la participación. Usted es abogado en ejercicio. Sí, señor. ¿Y dónde se le localiza? Bueno, yo tengo mi celular, el 6168-7803. Más que nada, como abogado penalista y a la vez administrativista, también tengo esa especialidad. Y bueno, ese es mi teléfono y puedo ser localizado a ese número, 6168-7803, para cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya llegamos a nuestro final y de verdad que ha sido un enriquecedor programa porque pues nos ha dado docencia. Muchas veces estamos en contra de, vuelvo y repito, nuestra posición y la posición del licenciado Nicolau es que hay delitos que no deben tener ningún tipo de acuerdo y nosotros pues pensamos igual. Habría que revisarse en la asamblea, no sé por qué no lo han revisado hasta el momento, pero ya es oportuno de que se revise este tema para evitar más que nada que algunos familiares se sientan burlados por la justicia, que al final, no solamente los familiares, mucho a la sociedad. Es una situación muy triste, ¿no? Que a veces, de repente, las víctimas, que son las que deberían sentirse beneficiadas de los actos de justicia, sean los últimos en recibir. Las víctimas y la sociedad, porque muchos de la sociedad resentimos eso y aunque no somos parte o no fuimos víctimas, pues nos solidarizamos con estas personas y decimos, coño, que existe una percepción de impunidad. Exacto. Que es lo que la ciudadanía y la sociedad a veces imagina. Así es. Pero bueno, la ley es la ley, dura, pero es la ley. Pero es la ley. Terminamos con esa frase, gracias al licenciado Nicolau, porque un día seguro que es un gran día. Chao, nos vemos la otra semana. Así mismo.